El sol se hundía detrás de las montañas del desierto de Sonora, mientras 3 camionetas negras esperaban en silencio, cerca de un pequeño pueblo mexicano. Los hombres dentro de los vehículos no hablaban. Todos sabían lo que tenían que hacer esa noche. Habían practicado este momento durante semanas. Cada detalle estaba planeado con cuidado extremo. Marcos Villanueva, conocido en el mundo criminal como el ingeniero, caminaba de un lado a otro junto a su camioneta personal. Era un hombre de 45 años con cabello gris y ojos que nunca mostraban emoción. Había construido su reputación durante 2 décadas, moviendo cargamentos imposibles a través de la frontera. Nunca había perdido uno solo. Esta noche no sería diferente, pensaba él. Todo está listo, jefe, dijo un hombre joven acercándose. Se llamaba Rodrigo y era el segundo al mando de Villanueva. Los muchachos revisaron las camionetas 3 veces. Los tanques de gasolina están llenos. Las radios funcionan perfectamente. Villanueva asintió sin mirar a Rodrigo. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el cielo cambiaba de naranja a púrpura oscuro. ¿Y el cargamento?, preguntó con voz tranquila. 520 kilos exactos, divididos en partes iguales entre las 3 camionetas. Si perdemos una, las otras 2 siguen adelante. No vamos a perder ninguna, respondió Villanueva. Su voz no tenía duda, solo certeza absoluta. El cargamento que transportaban esa noche era fentanilo puro, una droga tan poderosa que una cantidad del tamaño de un grano de sal podía matar a una persona. Los 520 kilos que llevaban podrían causar miles y miles de muertes en las calles de Estados Unidos. Pero Villanueva no pensaba en eso. Para él era simplemente un negocio muy lucrativo. A la ruta que habían elegido era el resultado de meses de investigación. Villanueva había pagado a informantes dentro de la patrulla fronteriza. Había enviado equipos de reconocimiento durante semanas para estudiar los patrones de vigilancia. Había identificado un punto ciego de 40 kilómetros en el desierto de Arizona, entre 2 estaciones de monitoreo. Los agentes pasaban por esa zona solo 2 veces por noche, y siempre a las mismas horas. Era predecible. Escuchen todos, dijo Villanueva, reuniendo a los 9 hombres que lo acompañarían. Esta noche cruzamos como fantasmas, sin luces, hasta que lleguemos al punto de encuentro, sin hablar por radio excepto en emergencias, sin parar por nada ni por nadie. Entendido. Los hombres asintieron. Algunos tenían miedo, pero no lo mostraban. Trabajar para el ingeniero era peligroso, pero también era muy bien pagado. Cada uno de ellos recibiría $50,000 por esta noche de trabajo, suficiente para cambiar sus vidas, aun cuando la oscuridad cubrió completamente el desierto. Las 3 camionetas comenzaron a moverse. Avanzaban lentamente al principio, siguiendo un camino de tierra que pocos conocían. Villanueva viajaba en un cuarto vehículo, una camioneta más pequeña que se quedaría del lado mexicano. Él nunca cruzaba la frontera personalmente. Era demasiado inteligente para eso. Primera unidad en posición, reportó la radio. Segunda unidad lista. Siguió otra. Voz en tercera unidad preparada. Sonrió por primera vez en todo el día. Adelante, ordenó. Los veré del otro lado. Las 3 camionetas desaparecieron en la noche como sombras silenciosas. Sus llantas especiales apenas hacían ruido sobre la arena del desierto. Los conductores usaban gafas de visión nocturna que les permitían ver sin necesidad de encender los faros. Todo funcionaba exactamente como Villanueva lo había planeado. Mientras tanto, a 150 kilómetros al norte, en una pequeña estación de la patrulla fronteriza cerca de Tucson, Arizona, una mujer miraba pantallas de computadora en una habitación oscura. Su nombre era Elena Rodríguez y llevaba 8 años trabajando para la patrulla fronteriza. Era una mujer de 36 años de Shura Media,
con cabello negro recogido en una cola de caballo. Sus ojos, oscuros, raramente se apartaban de las pantallas que mostraban imágenes térmicas del desierto. Elena había nacido en El Paso, Texas, hija de inmigrantes mexicanos que habían llegado legalmente a Estados Unidos 30 años antes. Conocía la frontera mejor que nadie. Había crecido escuchando historias de personas que cruzaban el desierto buscando una vida mejor. También había visto los efectos devastadores del tráfico de drogas en su propia comunidad. 2 de sus compañeros de escuela habían muerto por sobredosis antes de cumplir 25 años en esa noche. Elena estaba sola en el centro de monitoreo. Su compañero habitual, un hombre llamado Thompson, estaba enfermo. El turno de noche siempre era tranquilo, especialmente entre semana. La mayoría de los agentes preferían los turnos de día, cuando había más acción y más oportunidades de hacer arrestos importantes. Angelina tomó un sorbo de su café, frío, mientras sus ojos recorrían las diferentes pantallas. Cada una mostraba una sección diferente del desierto captada por cámaras térmicas montadas en torres altas. Los puntos brillantes indicaban fuentes de calor en animales, personas, vehículos. La mayor parte del tiempo solo veía coyotes y venados moviéndose en la oscuridad a las 11:43 de la noche. Algo llamó su atención. En la pantalla número 7, que mostraba una zona remota del desierto conocida como el Corredor del Diablo, aparecieron 3 puntos de calor. Se movían en línea recta, manteniendo una distancia perfecta entre ellos. Demasiado coordinados para ser animales, Elena se inclinó hacia adelante, ajustando los controles para obtener una mejor imagen. Los puntos seguían avanzando, lentos pero constantes. Su formación era casi militar. Ningún grupo de migrantes caminaba así. Ningún ranchero local viajaba de noche en esa zona. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró para sí misma. Tomó el teléfono y llamó a su supervisor, un hombre llamado Peterson, que estaba de guardia esa noche. Le tomó 5 tonos contestar. «¿Qué pasa, Rodríguez?», preguntó con voz de sueño. «Tengo actividad sospechosa en el sector 7. 3 vehículos moviéndose en formación hacia el norte. Solicito autorización para enviar una patrulla». Peterson suspiró. «El sector 7 está a más de 1 hora de la estación más cercana. Probablemente son rancheros revisando su ganado. Los rancheros no viajan de noche en formación perfecta, señor Rodríguez. No tenemos recursos para perseguir cada sombra en el desierto. Manténgalo vigilado y repórteme si hay algo concreto». La línea se cortó. Elena miró el teléfono con frustración. Conocía a Patterson desde hacía años. Era un buen hombre, pero estaba cansado. Todos estaban cansados. La frontera era demasiado grande y los recursos demasiado pequeños. Pero Elena no podía ignorar lo que veía. Algo en su interior le decía que esos 3 puntos de calor no eran inocentes. Había aprendido a confiar en ese instinto durante sus años en el desierto. La había salvado más de una vez. Ann tomó su radio personal y cambió a un canal privado. «Chen, ¿estás despierto?». Hubo un momento de silencio. Luego una voz respondió. «Siempre estoy despierto, Rodríguez». «¿Qué necesita?». David Chun era el único compañero en quien Elena confiaba completamente. Tenían la misma edad y habían entrado juntos a la patrulla fronteriza. Chun era hijo de inmigrantes chinos, y como Elena, había elegido este trabajo por razones personales. Su hermana menor había sido víctima de traficantes de personas cuando era adolescente. La habían rescatado, pero la experiencia había dejado cicatrices profundas en toda la familia. «Tengo algo en el sector 7. 3 vehículos moviéndose hacia el norte. Patterson dice que no es nada, pero yo no estoy tan segura. ¿Quieres que vaya a echar un vistazo?». Aline, lo que estaba a punto de sugerir iba contra los protocolos. Podrían meterlos en problemas serios, pero también podría ser la oportunidad
de detener algo grande. Quiero que vayamos juntos, tú y John, sin autorización oficial. Chun guardó silencio por un momento. Sabía exactamente lo que Elena estaba proponiendo. Si tenían razón y atrapaban a contrabandistas Syrian Heroes, si estaban equivocados, podrían perder sus trabajos. Dame 20 minutos, dijo finalmente. Te encuentro en el cruce de la ruta 86. Elena sonrió. Sabía que podía contar con Chun. Lleva todo tu equipo. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Mientras Elena preparaba su vehículo, las 3 camionetas de los contrabandistas seguían avanzando por el desierto. Ya habían cruzado la frontera sin ningún problema. Los hombres dentro de los vehículos comenzaban a relajarse. La parte más peligrosa del viaje, pensaban ellos, ya había pasado. Ann Rodrigo, que viajaba en la primera camioneta, habló por radio con sus compañeros. Llevamos 15 kilómetros en territorio americano. Todo tranquilo. A este ritmo, llegaremos al punto de encuentro antes del amanecer. En su posición del lado mexicano, Villanueva escuchaba los reportes con satisfacción. Había invertido más de $200,000 en planear esta operación. Cada centavo había valido la pena. Sus hombres estaban cruzando el desierto más vigilado del mundo, como si fueran invisibles. Mantengan la formación, ordenó por radio. No se confíe. Faltan todavía 25 kilómetros. Villanueva era un hombre cauteloso por naturaleza. Había sobrevivido en el negocio del narcotráfico porque nunca subestimaba a sus enemigos, pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo parecido al optimismo. Todo estaba saliendo perfecto. A lo que Villanueva no sabía era que Elena Rodríguez ya estaba en su vehículo, conduciendo hacia el sur a toda velocidad. Tampoco sabía que David Chun iba en camino desde otra dirección. 2 agentes, actuando por su propia cuenta, estaban a punto de cruzarse con su operación perfecta. Elena llegó al punto de encuentro primero. Estacionó su camioneta de la patrulla fronteriza detrás de unas rocas grandes y apagó todas las luces. El desierto estaba completamente oscuro, excepto por las estrellas que brillaban sobre su cabeza. El silencio era absoluto. 10 minutos después, los faros de otro vehículo aparecieron en la distancia. Elena reconoció la camioneta de Chun por la forma en que se movía. Él también apagó las luces antes de llegar, y estacionó junto a ella. Chun bajó de su vehículo, cargando un rifle y una mochila llena de equipo. Era un hombre delgado pero fuerte, con movimientos rápidos y precisos. ¿Dónde están ahora?, preguntó sin perder tiempo. Elena revisó su tablet, que mostraba la señal en tiempo real de las cámaras térmicas. A unos 40 kilómetros al sur. Siguen moviéndose hacia el norte a velocidad constante. Chen estudió la pantalla por un momento. Si siguen esa ruta, tienen que pasar por el Cañón de las Sombras. Es el único camino que pueden tomar sin ser detectados por las torres principales. Elena asintió. Conocía ese cañón. Era un paso estrecho entre 2 formaciones rocosas, lo suficientemente ancho para que pasara un vehículo, pero no 2 al mismo tiempo. Si lograban llegar antes que los contrabandistas, podrían bloquear el paso. Es un viaje de 1 hora desde aquí, dijo Elena. Tenemos que movernos ahora. Los 2 agentes subieron a sus vehículos y comenzaron a conducir hacia el sur, usando caminos que solo ellos conocían. Viajaban sin luces, confiando en sus gafas de visión nocturna para ver el terreno. Era peligroso, pero necesario. No podían arriesgarse a ser detectados. Mientras conducía, Elena pensaba en todo lo que podía salir mal. Estaban actuando sin autorización. Si algo les pasaba, nadie vendría a rescatarlos. Y si los contrabandistas estaban armados, como seguramente lo estaban, 2 agentes contra 9 hombres, no eran buenas probabilidades. Pero también pensaba en todo lo que podía salir bien. Si lograban detener ese cargamento, salvarían vidas. Muchas vidas. Eso era lo que importaba al final. Elena
La voz de Chun llegó por la radio. ¿Estás segura de esto? Todavía podemos regresar y reportar lo que vimos. Dejar que otros se encarguen. Elena no respondió inmediatamente. Sabía que Chen tenía razón. Era lo más sensato. Pero también sabía que otros probablemente no harían nada. Patterson ya había descartado su reporte. Para cuando convenciera a alguien de actuar, los contrabandistas estarían lejos. Estoy segura, respondió finalmente. Hubo una pausa. Luego, Chen habló con voz firme. Entonces, sigamos adelante. Las dos camionetas de la patrulla fronteriza continuaron su viaje hacia el sur, acercándose cada vez más al punto donde sus caminos se cruzarían con los de los contrabandistas. Ninguno de los dos bandos sabía exactamente lo que les esperaba. Solo sabían que esa noche, en algún lugar del desierto de Arizona, sus destinos estaban a punto de colisionar en su posición del lado mexicano. Villanueva encendió un cigarro y miró las estrellas. «Pan comido», murmuró para sí mismo. «Esta noche va a ser pan comido». No podía estar más equivocado. Ann Elena y Chun llegaron al Cañón de las Sombras poco después de la 1 de la madrugada. El lugar era exactamente como lo recordaban Ann, un paso estrecho entre paredes de roca rojiza que se elevaban 15 metros hacia el cielo nocturno. El camino de tierra que atravesaba el cañón tenía apenas 4 metros de ancho, suficiente para un solo vehículo. A los dos agentes estacionaron sus camionetas en posiciones estratégicas. Elena colocó la suya al final norte del cañón, bloqueando la salida. Chun posicionó la suya en el lado sur, cerrando la entrada. Cualquier vehículo que entrara al cañón quedaría atrapado entre ellos. Posición establecida, reportó Chun por radio. ¿Cuánto tiempo tenemos? Elena revisó su tablet. Los 3 puntos de calor seguían avanzando. Ahora a solo 20 kilómetros de distancia. Menos de una hora si mantienen su velocidad actual. Chun bajó de su camioneta y caminó hacia las rocas para buscar una posición elevada. Encontró una formación que le permitía ver todo el cañón desde arriba. Desde ahí tendría una vista clara de cualquier cosa que entrara en Elena. Hizo lo mismo en su extremo. Trepó por las rocas hasta encontrar un lugar donde pudiera esconderse mientras observaba el camino. Llevaba su rifle, su pistola de servicio y suficiente munición para un enfrentamiento prolongado. Esperaba no necesitar nada de eso. Mientras esperaban, el silencio del desierto era casi completo. Solo se escuchaba el viento suave, moviendo la arena, y, ocasionalmente, el aullido lejano de un coyote. Las estrellas brillaban con una claridad imposible en las ciudades. Era una noche hermosa para una confrontación peligrosa. Elena, la voz de Chun, rompió el silencio. ¿Alguna vez te preguntaste si hacemos alguna diferencia? La pregunta tomó a Elena por sorpresa. Chun no era dado a las reflexiones filosóficas, especialmente en medio de una operación, pero ella entendía por qué preguntaba. Todos los agentes se hacían esa pregunta tarde o temprano. A veces, admitió ella, detenemos un cargamento y al día siguiente pasan 3 más. Arrestamos a un traficante y aparecen 10 nuevos. Puede sentirse inútil. Entonces, ¿por qué seguimos haciéndolo? Elena pensó en la pregunta mientras miraba las estrellas. Pensó en los 2 amigos que había perdido por las drogas. Pensó en las familias destruidas que había visto durante sus años de servicio. Pensó en los niños que crecían sin padres porque la adicción se los había llevado. Porque cada cargamento que detenemos es una vida que salvamos, respondió finalmente. Quizás no podemos detenerlos a todos, pero podemos detener a algunos. Y esos algunos importan. Chun no respondió, pero Elena sabía que la había escuchado. Sabía que él pensaba lo mismo. Por eso estaban ahí esa noche, arriesgando sus carreras y posiblemente sus vidas. Por la oportunidad de hacer una diferencia, los minutos pasaban lentamente. Elena seguía vigilando su tablet, observando cómo los 3 puntos de calor se acercaban cada vez más. 15 kilómetros.
10 kilómetros. 8 kilómetros. Están reduciendo la velocidad. Observó Elena. Creo que están revisando el terreno antes de entrar al cañón. Era una señal de que los contrabandistas eran profesionales. No entraban a un lugar desconocido sin verificar primero que fuera seguro. Pero su precaución tenía límites. No habían enviado exploradores adelante. No habían usado drones para revisar el área. Confiaban demasiado en su ruta secreta. 5 kilómetros. Anunció Elena. Prepárate. Chen verificó su rifle una última vez. Era un arma de precisión que había usado durante años. Conocía cada centímetro de ella, cada peculiaridad de su mecanismo. Si las cosas se ponían difíciles, esa arma sería su mejor amiga. Elena hizo lo mismo con su equipo. Respiró profundamente varias veces para calmar sus nervios. Su corazón latía rápido, pero sus manos estaban firmes. Había sido entrenada para momentos como este. Estaba lista. Mientras tanto, en las camionetas de los contrabandistas, el ambiente era completamente diferente. Los hombres estaban relajados, algunos incluso bromeando entre ellos. Habían cruzado la frontera sin problema. Habían recorrido más de la mitad del camino sin ver un solo agente. La parte difícil, pensaban, ya había terminado. Rodrigo, en la primera camioneta, encendió un cigarro, aunque tenía órdenes de no fumar durante la operación. «Miren eso», dijo señalando las paredes de roca que aparecían en la distancia. «El cañón de las sombras. Una vez que pasemos por ahí, estamos a solo 1 hora del punto de encuentro». El conductor asintió mientras reducía la velocidad para entrar al cañón. «Lugar siniestro», comentó. «¿Por qué le pusieron ese nombre? Dicen que hace 100 años, unos bandidos emboscaron a un grupo de viajeros aquí. Los mataron a todos y nunca encontraron los cuerpos. Desde entonces, la gente dice que sus sombras todavía vagan por el cañón». El conductor se rió nerviosamente. «Historias de viejos, probablemente», admitió Rodrigo. «Pero no me gustaría quedarme aquí de noche solo». La primera camioneta entró al cañón lentamente, sus llantas crujiendo sobre la grava del camino. Detrás Diela. La segunda y tercera camioneta seguían manteniendo su formación perfecta. Los conductores usaban todavía sus gafas de visión nocturna, viendo el mundo en tonos de verde. Elena los observaba desde su posición elevada. Podía ver claramente la primera camioneta avanzando hacia el centro del cañón. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo su respiración controlada. Todavía no era el momento. «Primera camioneta en el cañón», susurró por radio. «Segunda, entrando ahora». Chen observaba desde el otro extremo. «Los tengo a la vista, esperando tu señal». La segunda camioneta entró completamente al cañón. Luego, la tercera. Los 3 vehículos estaban ahora entre las paredes de roca, exactamente donde Elena y Chen los querían. «Ahora», dijo Elena. En ese mismo instante, ambos agentes activaron las luces de emergencia de sus vehículos. Las luces rojas y azules iluminaron el cañón como relámpagos, reflejándose en las paredes de roca y creando un espectáculo de colores que cegó temporalmente a los conductores de los contrabandistas. La confusión fue inmediata. Los conductores pisaron los frenos bruscamente, causando que los vehículos detrás casi chocaran entre sí. Los hombres gritaban preguntas que nadie podía responder. «¡Patrulla fronteriza!», gritó Elena a través del altavoz de su vehículo. «Apaguen los motores y salgan con las manos arriba». Por un momento, todo quedó en silencio. Los contrabandistas estaban en shock, tratando de entender qué había pasado. ¿Cómo era posible? Su ruta era secreta. Nadie debería saber que estaban ahí. Rodrigo fue el primero en recuperarse. Tomó su radio y habló rápidamente. «Es una emboscada. Tienen bloqueadas las 2 salidas». «¿Cuántos son?», preguntó una voz desde la segunda camioneta. Rodrigo miró hacia adelante y hacia atrás, tratando de contar los vehículos de la patrulla. «Solo vio 2.
2 camionetas con luces de emergencia. Eso significaba, probablemente, solo 2 agentes. Son solo 2, dijo Rodrigo con una sonrisa apareciendo en su rostro. Somos 9 contra 2. Podemos con ellos. Fue una decisión que cambiaría todo. En el conductor de la segunda camioneta sacó una pistola y disparó hacia la posición de Elena. El sonido del disparo resonó como trueno entre las paredes del cañón. La bala pasó cerca de Elena, arrancando pedazos de roca a centímetros de su cabeza. Elena se cubrió instintivamente, presionando su cuerpo contra las rocas. «¡Nos disparan!», gritó por radio. «Chun, nos disparan». Chen ya lo sabía. Había visto el fogonazo del disparo y había respondido automáticamente. Su rifle habló una vez, y el hombre que había disparado primero cayó hacia atrás, dentro de su camioneta, herido en el hombro. «Tengo a uno», reportó Chun, «pero los otros están saliendo de los vehículos». Elena levantó la cabeza lo suficiente para ver. Chen tenía razón. Los contrabandistas estaban abandonando sus camionetas, dispersándose entre las rocas del cañón. Algunos llevaban pistolas, otros rifles. Todos buscaban cobertura. La situación se había convertido en un enfrentamiento armado. «Central. Aquí agente Rodríguez». Elena habló por su radio oficial, tratando de contactar a la estación. «Tenemos contacto hostil en el Cañón de las Sombras. Múltiples sospechosos armados. Solicitamos refuerzos inmediatos». La respuesta tardó varios segundos en llegar. «Rodríguez, ¿qué demonios está pasando? No autorizamos ninguna operación en ese sector. No hay tiempo para explicaciones. Necesitamos refuerzos ahora. Hubo una pausa demasiado larga. Los refuerzos más cercanos están a 45 minutos. Intenten contener la situación hasta entonces». 45 minutos. Una eternidad en un tiroteo. Elena cerró los ojos por un momento, calculando sus opciones. Podían retirarse, abandonar sus posiciones y dejar que los contrabandistas escaparan. Era lo más seguro, pero también significaba que 500 kilos de veneno llegarían a las calles. Chen habló por radio. «Tenemos que aguantar 45 minutos». La respuesta de Chun fue interrumpida por más disparos. Los contrabandistas habían encontrado posiciones y estaban coordinando su fuego. Las balas silbaban por el aire, impactando las rocas alrededor de ambos agentes. Elena respondió al fuego, apuntando hacia los fogonazos que veía en la oscuridad. No sabía si daban el blanco, pero al menos obligaba a los contrabandistas a cubrirse. Mientras tanto, Rodrigo había tomado el control de la situación del lado de los contrabandistas. Era un veterano de muchas confrontaciones y sabía exactamente qué hacer. Gritó a sus hombres. «Son solo 2. Divídanse en 2 grupos. Uno mantiene ocupada a la gente del norte. El otro va por el del sur. Los eliminamos uno por uno». Los hombres obedecieron. 5 de ellos comenzaron a moverse hacia la posición de Elena, usando las rocas como cobertura. Los otros 3, incluyendo al herido que todavía podía disparar, se enfocaron en Chun. Elena notó el movimiento. Podía ver figuras oscuras acercándose, saltando de roca en roca como sombras. Disparó varias veces, obligándolos a detenerse, pero sabía que no podía mantenerlos alejados para siempre. «Chen, están avanzando hacia mi posición. Son al menos 5. Tengo 3 acercándose por aquí. No puedo ayudarte». Elena maldijo en voz baja. Tenía que tomar una decisión. Podía quedarse donde estaba y esperar a que la rodearan, o podía moverse y buscar una mejor posición. Eligió moverse. Corrió agachada entre las rocas, sintiendo las balas pasar cerca de ella. Su entrenamiento tomó control de sus movimientos al zigzaguear. Nunca correr en línea recta. Usar toda la cobertura disponible.
Encontró una nueva posición detrás de una roca más grande que le ofrecía mejor protección desde ahí. Tenía una vista diferente del cañón. Podía ver a dos de los contrabandistas que la perseguían. Estaban expuestos, sin saber que ella había cambiado de posición. Elena apuntó cuidadosamente y disparó 2 veces. Uno de los hombres cayó al suelo gritando de dolor. El otro se lanzó detrás de unas rocas. ¡Me dieron!, gritó el hombre caído. La perra me dio en la pierna. Elena no sintió remordimiento. Esos hombres habían elegido disparar primero. Ella solo se estaba defendiendo. En el otro extremo del cañón, Chun enfrentaba sus propios problemas. Los 3 contrabandistas que venían hacia él eran cautelosos, moviéndose lentamente pero constantemente. Uno de ellos tenía un rifle de asalto que escupía balas a un ritmo alarmante. Chun cambió de posición justo a tiempo. Una ráfaga de balas destrozó el lugar donde había estado segundos antes. Fragmentos de roca volaron por el aire, y uno de ellos le cortó la mejilla. Sintió la sangre caliente corriendo por su rostro, pero no tenía tiempo para preocuparse por eso. «Elena, estoy herido pero operacional», reportó mientras buscaba un nuevo ángulo de disparo. «¿Cuál es tu situación?» «2 neutralizados de mi lado. Quedan 3 activos viniendo hacia mí. 2. Quedaban 7 contrabandistas capaces de pelear. Todavía eran superados en número, pero las probabilidades estaban mejorando». Rodrigo observaba todo desde una posición central. No le gustaba cómo se estaba desarrollando la situación. Había esperado una victoria rápida contra 2 agentes solitarios. En cambio, estaba perdiendo hombres y tiempo. Cada minuto que pasaba era un minuto más para que llegaran refuerzos. «Tenemos que terminar esto rápido», gritó a sus hombres. «Ataquen con todo». Los contrabandistas intensificaron su ataque. Elena escuchaba las balas impactar la roca que la protegía, arrancando pedazos con cada impacto. Sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo. Eventualmente, la roca cedería o alguien encontraría un ángulo para dispararle. Pensó en su familia, en su madre que todavía vivía en El Paso, en su hermano que trabajaba como bombero en Phoenix, en todas las personas que la querían y que nunca sabrían lo que había pasado esa noche si las cosas salían mal, pero también pensó en todas las vidas que ese cargamento destruiría si llegaba a su destino. Madres que perderían hijos, niños que crecerían sin padres, familias enteras destrozadas por una sustancia que cabía en la palma de una mano. «No», dijo en voz alta, «no voy a dejar que eso pase». Elena tomó una granada de gas de su cinturón. Era parte de su equipo estándar, aunque raramente la usaba. Calculó la distancia hacia donde creía que estaban los contrabandistas y la lanzó con toda su fuerza. La granada explotó con un sonido sordo, liberando una nube de gas lacrimógeno que cubrió parte del cañón. Los contrabandistas comenzaron a toser y a frotarse los ojos. Su ataque coordinado se convirtió en caos. Elena aprovechó la confusión para moverse de nuevo. Corrió hacia una posición más alta, donde el gas no llegaba. Desde ahí, podía ver a los contrabandistas tropezando en la nube, completamente desorientados. «Chen, usé gas lacrimógeno. ¿Puedes hacer lo mismo?» «Usé mi única granada hace 20 minutos para crear una cortina de humo». No importaba. El gas que Elena había lanzado estaba funcionando. 2 de los contrabandistas emergieron de la nube, corriendo hacia el aire limpio, directamente hacia el campo de visión de Elena. Ella disparó 2 veces más, hiriendo a uno en el brazo y al otro en el pecho. Ambos cayeron al suelo. Rodrigo maldijo desde su escondite. De 9 hombres, ya había perdido 5 entre muertos y heridos. Solo quedaban 4 capaces de pelear, incluyéndose él mismo, y los agentes seguían vivos. «Esto no vale la pena», gritó uno de sus hombres. «Tenemos que salir de aquí».
Por primera vez en la noche, Rodrigo consideró la posibilidad de rendirse. El cargamento era valioso, pero su vida valía más. Si se entregaba, probablemente pasaría años en prisión, pero al menos estaría vivo. Sin embargo, sabía lo que Villanueva hacía con quienes lo fallaban. La prisión americana era un destino preferible a la ira del ingeniero. «Seguimos peleando», ordenó. «Encuentren a esos agentes y mátenlos». Los 4 hombres restantes reanudaron su ataque, pero ya no tenían la coordinación ni la confianza de antes. Estaban asustados, dispersos y enfrentando a oponentes que claramente sabían lo que hacían. Elena miró su reloj. Habían pasado 23 minutos desde que pidió refuerzos. Quedaban 22 más. Una eternidad. «Aguanta, Chen», dijo por radio. «Ya casi estamos». Chen no respondió. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Chen, ¿me escuchas?» «Silencio, David». Nada. Elena sintió pánico por primera vez esa noche. Chen era más que su compañero. Era su amigo, su hermano en armas. No podía perderlo. «Voy hacia ti», gritó por radio, esperando que él pudiera escucharla aunque no pudiera responder. Se preparó para moverse hacia el otro extremo del cañón, sin importar los peligros. Pero antes de que pudiera dar un paso, su radio cobró vida. «Es bien». La voz de Chun sonaba débil pero presente. «Radio dañada. Tuve que cambiar frecuencia». Elena dejó escapar un suspiro de alivio que sintió en todo su cuerpo. «No me hagas eso de nuevo». «Lo intentaré». «Pero, Elena, estoy...» Un disparo en el hombro izquierdo. «Puedo seguir, pero no por mucho tiempo». La situación acababa de empeorar. Chen estaba herido de gravedad. Los refuerzos todavía estaban lejos, y 4 hombres armados seguían tratando de matarlos. Elena tomó una decisión. No iba a esperar a que los contrabandistas la encontraran. Iba a ir por ellos. «Chen, mantén tu posición y cúbrete. Voy a terminar con esto». Elena, no, pero Elena ya no estaba escuchando. Se movía entre las rocas como una sombra, silenciosa y mortal. Había dejado de ser la agente Rodríguez siguiendo protocolos. Ahora era una depredadora cazando a su presa. El primer contrabandista que encontró ni siquiera la vio venir. Elena apareció detrás de él y lo golpeó con la culata de su rifle antes de que pudiera gritar. Cayó inconsciente al suelo. El segundo estaba a solo unos metros de distancia. Escuchó el ruido y se volteó, pero Elena fue más rápida. 2 disparos certeros y el hombre se desplomó contra las rocas. 2 menos. Quedaban 2, incluyendo a Rodrigo. Rodrigo escuchó los disparos y supo que las cosas habían cambiado. Ya no estaban cazando a los agentes. Los agentes los estaban cazando a ellos. «Marcos», gritó al último hombre que quedaba a su lado. «Tenemos que irnos». Pero era demasiado tarde. Una figura emergió de la oscuridad frente a ellos, el rifle apuntando directamente a sus cabezas. «Tiren las armas», ordenó Elena con voz firme. Ahora Rodrigo miró a la mujer frente a él. Estaba cubierta de polvo y sangre que no era suya. Sus ojos brillaban con una determinación que él nunca había visto. Supo en ese momento que había perdido. Dejó caer su pistola al suelo. A su lado, Marcos hizo lo mismo. «De rodillas», ordenó Elena. «Manos detrás de la cabeza». Los 2 hombres obedecieron. El enfrentamiento había terminado. Elena mantuvo su arma apuntada mientras usaba una mano para hablar por radio. «Chen, los tengo. Área asegurada». «¿Cómo estás?» «Sobreviviendo», respondió Chun. «Los refuerzos deberían llegar pronto». Como respondiendo a sus palabras, el sonido de helicópteros comenzó a escucharse en la distancia. Las luces de múltiples vehículos aparecieron en ambos extremos del cañón. Los refuerzos finalmente habían llegado.
A Elena se permitió respirar por primera vez en lo que parecían horas. Lo habían logrado. Contra todas las probabilidades, lo habían logrado. Los helicópteros llegaron primero, sus reflectores barriendo el cañón como ojos gigantes, buscando en la oscuridad. El ruido de las aspas era ensordecedor, después del silencio que había seguido al último disparo. Elena mantenía su rifle apuntado hacia los dos contrabandistas arrodillados, mientras esperaba a que llegara apoyo terrestre. ¡Patrulla fronteriza! No sé, gritó una voz amplificada desde uno de los helicópteros. Elena levantó una mano para identificarse mientras gritaba: «Agente Rodríguez, tengo 2 sospechosos bajo custodia. Necesito asistencia médica para el agente Chun». En cuestión de minutos, el cañón se llenó de luces y personas. Camionetas de la patrulla fronteriza llegaron desde ambas direcciones. Agentes con equipo táctico corrían entre las rocas, asegurando el perímetro y atendiendo a los heridos. Paramédicos bajaron de una ambulancia que había logrado llegar al terreno difícil. Elena finalmente bajó su arma, cuando otros agentes tomaron custodia de Rodrigo y el último contrabandista. Sus brazos temblaban de agotamiento y adrenalina acumulada. Había estado sosteniendo esa posición durante lo que parecían horas, aunque en realidad habían sido solo minutos. «Agente Rodríguez», un hombre se acercó a ella. Era alto, de cabello canoso, con un chaleco que decía Supervisor en letras amarillas. Elena lo reconoció como el comandante Morrison, jefe de operaciones del sector de Tucson. «Señor», respondió Elena automáticamente. Tratando de enderezarse a pesar del agotamiento, Morrison la miró de arriba abajo, evaluando su condición. «¿Está herida?» «No, algunos cortes menores. Nada serio». Morrison asintió lentamente. «¿Y el agente Chun?» «Herida de bala en el hombro izquierdo. Estaba consciente cuando hablé con él hace unos minutos». El comandante señaló hacia el otro extremo del cañón, donde los paramédicos trabajaban bajo luces portátiles. «Están atendiéndolo ahora. Lo van a evacuar a Tucson en helicóptero». Elena sintió un alivio profundo. «Chen, estaría bien». Había valido la pena. Morrison caminó hacia las 3 camionetas de los contrabandistas, que ahora estaban rodeadas de agentes. «¿Qué tenemos aquí?» Uno de los agentes se acercó con un informe preliminar. «Señor, encontramos aproximadamente 500 kilos de lo que parece ser fentanilo. Vamos a necesitar al equipo de sustancias peligrosas para confirmar y procesar». El comandante silbó bajito. 500 kilos de fentanilo era una cantidad enorme, una de las incautaciones más grandes que habían tenido en años. 9 sospechosos en total, continuó el agente. 4 con heridas de gravedad, 2 con heridas menores, 3 ilesos. Todos bajo custodia. Morrison se volteó hacia Elena, quien lo había seguido en silencio. «Rodríguez, ¿me puede explicar qué demonios pasó aquí esta noche?» Elena sabía que este momento llegaría. Había actuado sin autorización. Había convencido a Chun de acompañarla. Y había iniciado un tiroteo que fácilmente podría haber terminado en tragedia. Merecía cualquier consecuencia que viniera. «Señor, detecté actividad sospechosa en el sector 7 a las 11:43. Reporté mis observaciones al supervisor Patterson, quien determinó que no ameritaba acción yo. No estuve de acuerdo con esa evaluación, entonces decidió actuar por su cuenta. Sí, contacté al agente Chun, y juntos nos adelantamos para interceptar a los sospechosos en este cañón». Morrison guardó silencio por un largo momento. Su rostro no mostraba emoción alguna. Elena no podía saber si estaba furioso, impresionado o ambos. «2 agentes», dijo finalmente Morrison, sin autorización, sin refuerzos, se enfrentaron a 9 contrabandistas armados. ¿Es eso correcto? «Sush», y lograron detenerlos a todos mientras aseguraban 500 kilos de una de las drogas más peligrosas del mundo. «Sí». Morrison sacudió la cabeza lentamente. «Rodríguez,
Lo que hicieron ustedes esta noche fue una de las cosas más estúpidas y más valientes que he visto en mis 25 años de servicio. Ana Elena no supo cómo responder a eso. Vaya, revisen los paramédicos, ordenó Morrison. Quiero un informe completo en mi escritorio, mañana a primera hora, y después de eso, usted y yo vamos a tener una conversación muy larga sobre protocolos y cadena de mando. Sí, señor. Elena caminó hacia la ambulancia, donde los paramédicos habían establecido una estación de triage. Se sentó en el borde de una camilla, mientras un joven médico revisaba sus heridas. Tenía varios cortes en los brazos y la cara por los fragmentos de roca, pero nada que requiriera más que limpieza y vendajes. Mientras el médico trabajaba, Elena podía ver el caos organizado que la rodeaba, agentes fotografiando la escena, técnicos procesando las camionetas de los contrabandistas, helicópteros iluminando el área como si fuera de día. Todo un aparato de justicia puesto en movimiento por una decisión que ella había tomado horas antes. Agente Rodríguez llamó a alguien en Elena, levantó la vista y vio a un agente joven acercándose. Llevaba una radio en la mano. Tenemos al supervisor Patterson en la línea. Quiere hablar con usted. Elena tomó la radio con un suspiro. Aquí, Rodríguez en Rodríguez. ¿Qué diablos hiciste? La voz de Patterson sonaba entre enojada e incrédula. Te dije que no era nada importante. Con todo respeto, señor, yo no estuve de acuerdo con esa evaluación. No estuviste de acuerdo. ¿Y por eso decidiste organizar tu propia operación? ¿Sin autorización? ¿Sin respaldo? Señor, si hubiera esperado autorización, esos contrabandistas estarían ahora mismo en Phoenix, descargando 500 kilos de fentanilo. Patterson guardó silencio. Sabía que Elena tenía razón, aunque no quisiera admitirlo. Esto no ha terminado, Rodríguez. Vas a enfrentar una investigación interna. Podrías perder tu trabajo. Entiendo, señor. ¿Entiendes? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Elena pensó en todo lo que había pasado esa noche, en las balas que habían pasado cerca de su cabeza, en la sangre de Chen manchando las rocas, en los 9 hombres que ahora estaban esposados. Señor, si tuviera que hacerlo de nuevo, lo haría exactamente igual. Buenas. Apagó la radio antes de que Patterson pudiera responder. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Marcos Villanueva recibía las peores noticias de su vida. Estaba sentado en su oficina en una casa lujosa en las afueras de Hermosillo, México, cuando su teléfono satelital comenzó a sonar. Rodrigo contestó esperando un reporte de éxito, pero la voz que escuchó no era la de Rodrigo, era uno de sus informantes en la patrulla fronteriza. Señor Villanueva, tenemos un problema grave. Las siguientes palabras hicieron que Villanueva sintiera como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Su cargamento había sido interceptado. Todos sus hombres estaban detenidos. 500 kilos de mercancía, valorados en millones de dólares, estaban ahora en manos de las autoridades americanas. ¿Cómo es posible?, preguntó Villanueva, su voz temblando de ira. Esa ruta era segura. Tú me dijiste que nadie la vigilaba. Señor, fueron solo 2 agentes. Actuaron por su cuenta, sin órdenes. No había forma de predecir. No quiero excusas. Villanueva golpeó su escritorio con el puño. Quiero soluciones. El informante tragó saliva al otro lado de la línea. Señor, los 9 hombres están bajo custodia, Rodrigo incluido. Si alguno de ellos habla, Villanueva sabía exactamente lo que eso significaba. Rodrigo conocía demasiado. Conocía rutas, contactos, nombres. Si decidía cooperar con las autoridades a cambio de una sentencia reducida, podría destruir toda la organización de Villanueva. Rodrigo ordenó Villanueva fríamente. No me importa cómo, pero asegúrate de que no hable. Señor, está en custodia federal. Será
Muy difícil. Dije que te encargues, o te encargaré de ti a ti después. La línea se cortó. Villanueva se quedó sentado en la oscuridad de su oficina, pensando en sus próximos movimientos. Había construido su imperio durante 20 años. Había sobrevivido a guerras entre carteles, a traiciones, a intentos de asesinato. No iba a permitir que dos agentes desconocidos lo destruyeran todo. Antes de pensar en venganza, tenía que pensar en supervivencia. Si Rodrigo hablaba, las autoridades mexicanas podrían recibir una solicitud de extradición. Necesitaba desaparecer por un tiempo, moverse a una de sus casas seguras, hasta que las cosas se calmaran. Ann tomó su teléfono y comenzó a hacer llamadas de vuelta en el cañón de las sombras. El amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y naranjas. Elena seguía en la escena, aunque varios superiores le habían sugerido que fuera a casa a descansar. Quería ver el proceso completo. Quería asegurarse de que todo el trabajo de esa noche no fuera en vano. El equipo de sustancias peligrosas había llegado y confirmado que el cargamento era, efectivamente, fentanilo de alta pureza. Los técnicos usaban trajes especiales para manipular la droga, conscientes de que incluso una pequeña exposición podría ser fatal. «Esto es increíble», comentó uno de los técnicos mientras pesaba los paquetes. «520 kilos exactos. Con esta pureza podrían producir millones de dosis individuales». Elena escuchaba en silencio. Cada número que el técnico mencionaba representaba vidas potencialmente perdidas, familias destruidas, comunidades devastadas. Todo eso ahora estaba siendo empacado en bolsas de evidencia, en lugar de distribuido en las calles. Agente Rodríguez. Elena se volteó y vio al comandante Morrison acercándose de nuevo. Esta vez, su expresión era diferente, menos severa, casi amable. «Acabo de recibir una llamada del hospital en Tucson. El agente Chun salió de cirugía. Los médicos dicen que se va a recuperar completamente». Elena cerró los ojos por un momento, sintiendo un alivio que casi la hace llorar. «Gracias por decírmelo, señor». Morrison asintió. «También recibí una llamada de Washington. Aparentemente, esta incautación ya llegó a oídos de gente importante. El secretario de Seguridad Nacional quiere saber más sobre los dos agentes que la hicieron posible». Ana Elena no supo qué decir. «No le estoy prometiendo nada», continuó Morrison. «Todavía van a haber preguntas difíciles sobre cómo manejaron esto, Ann, pero digamos que las cosas se ven mejor de lo que pensaba hace unas horas». Cuando el sol finalmente se levantó completamente sobre el desierto, Elena subió a una camioneta que la llevaría de regreso a la estación. Estaba agotada hasta los huesos, cubierta de polvo y sangre seca, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo mientras la camioneta se alejaba del cañón. Elena miró hacia atrás una última vez. Las paredes de roca brillaban doradas bajo la luz del amanecer. Era difícil creer que ese lugar hermoso había sido escenario de tanta violencia. Solo horas antes pensó en Chun, recuperándose en un hospital. Pensó en los 9 contrabandistas que ahora enfrentaban décadas en prisión. Pensó en los 500 kilos de veneno que nunca llegarían a las calles. Y pensó en todas las personas que nunca sabrían que sus vidas habían sido salvadas esa noche por 2 agentes que se negaron a ignorar una corazonada en el conductor. Un agente joven que Elena no conocía. La miraba de reojo, con evidente admiración. «Agente Rodríguez, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Adelante. ¿Cómo lo hicieron? Quiero decir, eran solo ustedes 2 contra 9. ¿Cómo es posible?» Elena pensó en la pregunta por un momento. No había una respuesta simple. Había sido una combinación de entrenamiento, instinto, suerte y pura determinación. «Conocíamos el terreno», respondió finalmente, «y teníamos algo por qué pelear». El joven agente asintió, aunque claramente quería saber más. Pero Elena cerró los ojos y se recostó en el asiento.
dejando claro que la conversación había terminado mientras la camioneta atravesaba el desierto hacia Tucson. Elena pensaba en lo que vendría después. Habría interrogatorios, informes, investigaciones internas. Tendría que defender cada decisión que había tomado esa noche. Algunos la llamarían heroína, otros la llamarían imprudente pero eso era problema para mañana. Por ahora, se permitió cerrar los ojos y descansar, sabiendo que había hecho exactamente lo que tenía que hacer. En su casa segura en las montañas de Sonora, Villanueva también miraba el amanecer, pero con pensamientos muy diferentes. Había pasado la noche haciendo llamadas, moviendo dinero, preparando su desaparición. Sus abogados ya estaban trabajando para protegerlo de cualquier información que Rodrigo pudiera dar a las autoridades. Pero más allá de la supervivencia inmediata, Villanueva pensaba en venganza. Alguien tenía que pagar por lo que había pasado esa noche. No podía tocar a los agentes directamente, al menos no por ahora, pero tenía otros recursos, otras formas de hacer sentir su ira. Descubran todo sobre esos dos agentes, ordenó a uno de sus lugartenientes. Quiero saber dónde viven, quiénes son sus familias, dónde compran su comida, todo. El lugarteniente asintió nerviosamente. ¿Y después qué, jefe? Villanueva no respondió inmediatamente. Se quedó mirando el sol naciente mientras su mente calculaba posibilidades. Después, dijo finalmente, les enseñaremos que meterse con el ingeniero tiene consecuencia. Las ruedas de la venganza comenzaban a girar, pero Elena Rodríguez, dormitando en la camioneta que la llevaba a casa, no tenía idea de que su victoria de esa noche era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso. La batalla del Cañón de las Sombras había terminado, pero la guerra apenas comenzaba en el hospital de Tucson. David Chun despertó de su cirugía para encontrar a su hermana sentada junto a su cama. Mei Chun era una mujer pequeña de 40 años, con el mismo rostro serio y los mismos ojos inteligentes que su hermano menor. Había conducido 4 horas desde Phoenix en cuanto recibió la llamada del hospital. «¿Eres un idiota?», fue lo primero que dijo cuando David abrió los ojos. Chun sonrió débilmente. El dolor en su hombro era intenso, a pesar de los medicamentos. «También me alegro de verte, Me. ¿En qué estabas pensando? Ir solo con Elena contra 9 hombres armados. ¿Tienes deseos de muerte?» «No estábamos solos. Nos teníamos el uno al otro». Mei sacudió la cabeza, aunque sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Mamá habría muerto de preocupación si todavía estuviera viva. Chun tomó la mano de su hermana con su brazo bueno. «Lo sé, pero alguien tenía que hacer algo. Y si hubiera llegado a las calles, lo sé». Mei suspiró. «Ya escuché los números. 500 kilos. Es difícil de imaginar». Los dos hermanos guardaron silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Chun pensaba en todas las veces que había imaginado este momento herido en un hospital después de alguna operación peligrosa. Siempre había pensado que sería aterrador. En cambio, se sentía extrañamente en paz. «¿Cómo está Elena?», preguntó. «La vi brevemente en el pasillo. Está bien físicamente, aunque claramente agotada. Me dijo que vendría a verte más tarde». Chen asintió. Elena era fuerte, más fuerte que él, probablemente. Ella había mantenido la calma durante todo el enfrentamiento, incluso cuando las cosas parecían imposibles. Sin ella, ninguno de los dos estaría vivo. «Mei, necesito que me hagas un favor a lo que necesites. Si algo me pasa, cuida de Elena. Ella no tiene familia cerca y este trabajo puede ser muy solitario». Mei apretó la mano de su hermano. «Nada te va a pasar, pero sí la cuidaré, aunque creo que ella es perfectamente capaz de cuidarse sola». Chen sonrió. «Eso es verdad,
pero todos necesitamos a alguien que nos cuide de vez en cuando. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de Chun y administrar más medicamentos para el dolor. Mei aprovechó para ir a buscar café. Dejando a Chun solo con sus pensamientos, encerró los ojos e intentó recordar cada detalle de la noche anterior, los disparos, el dolor, el miedo, pero también la satisfacción de saber que habían ganado, que habían detenido algo terrible cuando volvió a abrir los ojos. Elena estaba de pie en la puerta de su habitación. «¡Hey!», dijo ella suavemente en hey. Elena entró y se sentó en la silla que me había dejado vacía. Se veía tan cansada como él se sentía. Tenía vendajes en varios lugares y círculos oscuros bajo los ojos. «Gracias», dijo Chun. Elena lo miró confundida. «¿Por qué?». «Por no dejarme morir solo en ese cañón». Elena soltó una pequeña risa. «No seas dramático. No». Esteve cerca cuando esa ráfaga de balas casi me alcanza. Pensé que era el final. Elena no respondió. Ella también había tenido momentos así durante la noche. Momentos donde creyó que no iba a sobrevivir, pero habían sobrevivido, contra todas las probabilidades. «Morrison quiere vernos mañana», dijo Elena cambiando de tema. «Aparentemente. Hay gente importante que quiere conocernos». «Gente importante». «Washington, el secretario de Seguridad Nacional, creo». Chun silbó suavemente. No estaba esperando eso. Pero al parecer, nuestra pequeña aventura llamó mucha atención. Los dos se quedaron en silencio por un momento, procesando todo lo que había pasado y todo lo que estaba por venir. Sus vidas habían cambiado para siempre en una sola noche. «Elena», dijo Chun finalmente, «¿crees que valió la pena?». Elena pensó en la pregunta. Pensó en el riesgo que habían tomado, en las heridas de Chun, en todo lo que podrían haber perdido. 500 kilos de fentanilo nunca llegarán a las calles, respondió. Miles de personas vivirán que de otra forma habrían muerto. 9 criminales están tras las rejas. Sí, Chenan, creo que valió la pena. Chen asintió lentamente. Entonces, lo haría de nuevo.